Vamos a iniciar la grabación. Hay que datar la fecha de hoy día. Hoy es 25 de noviembre del 2020. Vamos entonces a desarrollar los ejercicios o algunos de los ejercicios que están propuestos en el libro de trabajo. Este material, como ustedes ya saben, lo pueden descargar de este Blackboard, como también casi siempre estamos compartiendo por el grupo de WhatsApp que estamos frecuentando. Muy bien, vamos al caso número 1. Vamos a recortar para poder desarrollarlo en otro espacio más donde podamos escribir. Bien, ahí está. No se quiere mover, problemas de internet, la conectividad está un poco mal. Muy bien, en el caso número 1 vamos a leer los enunciados, ¿ya? Vamos a leer los enunciados. Hay un compañero que ha compartido su resultado. Nos dice ahí: calcula la intensidad de la corriente eléctrica, o de la corriente nada más, que alimenta a una lavadora de juguete, ¿no?, que tiene una resistencia de 10 ohm, ¿no? Vamos a españolizar o a castellanizar, a veces decimos ohmios, ¿no? 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Teóricamente, este término de diferencia de potencial es la potencia, es la fuerza con la cual se está suministrando energía eléctrica a esta lavadora de juguete, ¿no? 30 volts. Pues apuntemos los datos, ¿ya? Entonces, la fuerza o la diferencial de potencial es 30 volts. Nos dicen que la resistencia que circula en ese circuito, que es un juguete, ¿no?, es 10 ohms. Muy bien. Y nos piden pues calcular la intensidad, ¿no? La intensidad. En la clase anterior nosotros hemos definido, aquí hay un compañero acá, hemos definido muchas leyes, ¿no? Entre ellas, para el tema de nociones básicas de electrostática, tenemos la ley de Ohm, ¿cierto? Voy a pegarles una imagen que resume esa ley, ¿no? Y van a ver ustedes que hay cierto parecido con el tema de MRU. Si ustedes recuerdan, en cinemática, en el tema de MRU teníamos el mismo triangulito, ¿cierto?, donde lo dividíamos y poníamos voltaje, intensidad y resistencia. Entonces, si queremos calcular el voltaje, pues multiplicamos intensidad por resistencia, ¿no?, volts. Si queremos calcular la intensidad, dividimos voltaje entre resistencia. Si queremos calcular la resistencia, dividimos voltaje entre intensidad. En ambos pues está su magnitud, ¿verdad? La diferencia de potencial o voltaje, volts, la intensidad se mide en amperes y la resistencia en ohms. En este caso nosotros vamos a utilizar la fórmula, la segunda, el segundo triángulo, donde tenemos que la intensidad es igual a la diferencial de potencial entre la resistencia. La intensidad entonces es igual a 30 volts dividido entre 10 ohms. Por lo tanto, la intensidad es 30 entre 10 a 3 amperes. Voltaje, volts entre resistencia, es igual pues a amperaje. 3 amperes, ¿no? 3 amperes, una corriente pues muy alta, pero para un diferencial de potencial muy bajo, ¿no? 30 volts, obviamente pues no es muy alto, ¿no? Bien, ahí tenemos. Es muy fácil, solamente hay que recordar la fórmula, eso es todo. Y
se parece, como ustedes pueden observar, se parece bastante a las fórmulas que nosotros habíamos aprendido en el tema de MRU, ¿no? En cinemática. Bien, hacemos un zoom, ampliamos un poquito la imagen de la pizarra. El internet no responde, ahora sí. Caso número 18 es este, ¿no? Vamos a calcular el voltaje, nos dice ahí que tenemos en este circuito, ¿no? Pero exactamente queremos calcular el voltaje en la resistencia 1. La resistencia 1 equivale a 3 ohms. Vamos a apuntar ese dato, ¿ya? Vamos a apuntar ese dato. Acá tenemos 3 ohms. Muy bien. Como podemos observar, la fuente de donde está recibiendo energía este circuito lo tenemos aquí, que suministra un diferencial de 20 volts, ¿no? Entonces, el voltaje total de este sistema es de 20 volts. Muy bien. Notamos que el sistema está organizado por dos resistencias que están en serie. ¿Qué significa en serie? Que va una resistencia después de la otra. Entonces, en la clase anterior hemos visto que para resolver resistencias en serie, ¿no? En un circuito en serie, las resistencias, vamos a poner acá, para a modo de recordar, en los circuitos en serie, la resistencia total se calculaba simplemente sumando las resistencias, ¿verdad? Las que hubiera. El voltaje total se calculaba sumando los voltajes que hay en el sistema, las que hubiera. Y en los circuitos en serie, la intensidad total era la misma en cada uno de los puntos. Dato importante, ¿ya? No voy a poner el circuito en paralelo porque no es el caso y no quiero confundirlos. De este sistema podemos determinar que el voltaje que se está suministrando a todo el circuito es de 20 volts. Muy bien. Como es un circuito en serie, acá voy a tener intensidad 1 y voltaje 1. Acá tendré, vamos a llamarle intensidad 2 y voltaje 2. Tengo resistencia 1 y esto será resistencia 2. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, nos interesa calcular el voltaje. Justamente acá nos piden, el enunciado nos pide que calculemos el voltaje aquí en la resistencia 1. Muy bien. Pero para eso, para calcular el voltaje 1, debemos tener la intensidad 1 y multiplicarle por la resistencia 1. Profe, ¿de dónde sacas esa fórmula? Me dirás, de acá, pues de la ley de Ohm, ¿no? Voltaje, intensidad por resistencia. Muy bien. Pero, si bien es cierto, tenemos el valor de la resistencia 1, pero no tenemos el valor de la intensidad 1. ¿Podemos calcularlo? Claro que sí, pero valiéndonos de este concepto, de esto que hemos visto, que en todo circuito en serie, la intensidad total es la misma en cada uno de los puntos de consumo, es la misma, y de ese dato voy a valerme. Entonces debo calcular la intensidad total del circuito, porque si tengo la intensidad total, tenemos la intensidad de 1 y de 2. ¿A qué es igual la fórmula de la intensidad? Vamos a ver nuevamente nuestro triángulo. No se quiere mover esta pizarra. Ahí está. Es voltaje entre la resistencia, ¿ok? Es voltaje entre la resistencia. Como voy a calcular la intensidad total, entonces debo tener el voltaje total y debo tener también la resistencia total. Muy bien. ¿Tenemos el voltaje total? Sí tenemos. Es un dato que está en el gráfico. ¿Tenemos la resistencia total? Pues no la tenemos.
No la tenemos. ¿La podemos calcular? Claro que sí. Hemos dicho de que la resistencia total en un circuito en serie es la suma de todas las resistencias. En este circuito solamente tenemos dos, por lo tanto debo sumar las dos resistencias. La resistencia 1 que es 3 ohms, la resistencia 2 que es 7 ohms. Por lo tanto la resistencia total será 7 más 3, 10 ohms. Muy bien, la resistencia total es 10 ohms. Con ese dato ya podemos calcular la intensidad. Pues claro, vamos entonces a sustituir la fórmula. Intensidad total es igual voltaje total 20 volts, resistencia total 10 ohms. ¿Cuál será entonces la intensidad total? 20 entre 10 a 2. ¿Y en qué se mide el ampere? Perdón, la intensidad en ampere es por letra A mayúscula. No se olviden, ¿ya? Es letra A mayúscula. ¿Correcto? Muy bien. Ese dato, ¿para qué me sirve? Hay que tener una hilación lógica acá, por favor, si no podemos cometer algún error. Este dato me sirve ya que en teoría, en todo circuito en serie, la intensidad es la misma que la intensidad total. La intensidad en cada uno de los puntos de un circuito en serie es la misma. Muy bien, ese dato voy a utilizar. ¿Dónde? Justamente aquí, en esta fórmula. ¿Qué habíamos dicho? Que el voltaje 1 es igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Vamos a utilizar esa fórmula, lo voy a hacer acá. El voltaje 1 entonces es igual a la intensidad 1, que es igual a la intensidad en todo el sistema. Como hemos calculado que la intensidad en todo el sistema es ¿cuánto? 2 amperes, pues simplemente sustituyo ese valor, 2 amperes, multiplicado por la resistencia en ese punto de consumo, que justamente es 3 ohms. Entonces el voltaje en el punto 1 es 2 por 3, 6, 6 que ¿en qué se mide el voltaje, verdad? La diferencial de potencial también se llama. Muy bien, entonces la diferencial de potencial, el voltaje en ese punto que me piden calcular es de 6 volts. Fíjense cómo recordar o traer acá al caso, ¿no?, la teoría que hemos visto en lo que respecta a circuitos en serie nos ayuda a abordar el caso, el problema. ¿Por qué? Porque si usted no recordaría justamente qué es lo que se da en un circuito en serie, podría cometer el error de confundir el voltaje total con el voltaje que me piden o el cálculo de la resistencia, etc. Entonces, recordar o tener a la mano, obviamente, cualquier apunte de los temas que vamos a desarrollar es necesario. Si voy a practicar ejercicios de dinámica, por ejemplo, necesito a un lado pues las fórmulas de dinámica para ir consultando a medida que voy desarrollando, ¿no? Porque no todo podemos recordar. Muy bien. En el caso o en el enunciado 25 nos piden hallar, menos más que hallar, y ustedes ya conocen que es calcular la resistencia equivalente. Aquí, fíjense, no nos dan intensidad, no nos dan cuál es el diferencial de potencial que está circulando por ese circuito, solamente nos piden determinar todas esas resistencias a cuánto equivalen total, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, aquí las resistencias están organizadas en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? De que si nosotros trazamos líneas sobre esas resistencias, esas líneas nunca se cruzan. Siempre pongo el ejemplo de las calles de la ciudad, ¿no? Si son de Iquitos, podemos referenciar que en el centro la calle Próspero es paralela a la calle Arica, por ejemplo. En ningún momento se intersectan, se cruzan, ¿no? Igualmente acá, esas resistencias están organizadas en paralelos. Entonces, tenemos claramente aquí un circuito en paralelo, ¿verdad? Entonces, al igual que en el circuito en serie,
los circuitos en paralelo tienen ciertas reglas que cumplir. Por ejemplo, el voltaje total en todo circuito paralelo es el mismo en cada uno de los puntos. Es el mismo. La intensidad total es la suma de todas las intensidades que están consumiendo los dispositivos electrónicos. Bien, la diferencia con el circuito en serie, ¿verdad? Es notorio. Y para calcular la resistencia hay que hacer un cálculo un tanto raro, ¿no? Que es el inverso. Para calcular la resistencia se procede de esta manera, ¿no? Une entre la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y así si es que hubiera más resistencias. Entonces, como es el caso de un circuito en serie, debemos aplicar esta fórmula. Entonces, nos piden calcular resistencia. Entonces, 1 entre la resistencia total es igual a... ¿Cuánta resistencia tenemos acá? Vamos a nombrar resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Son 3. Vamos a sumar 1 entre 12 ohms más 1 entre 12 ohms más 1 entre 12 ohms. Tenemos la ventaja que en este caso todas las resistencias son iguales. Por lo tanto, al aplicar la fórmula nos vamos a topar con fracciones homogéneas. Y como recordarán en el tema de matemática, cuando tengo suma o resta de fracciones homogéneas, lo que hay que hacer es escribimos el mismo denominador y los numeradores se suman. Como ven ustedes ahí, seguimos calculando. 1 entre la resistencia total es igual a 3 entre 12, ¿correcto? Entonces, aplicando ya netamente temas de matemática, podemos ver de que esa fracción 3/12 es reductible, o sea, se puede reducir, y justamente vamos a reducirlo. Podemos sacar tercia de 3 es 1, tercia de 12 es 4. Por lo tanto, la fracción que obtenemos es 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre 4. Acomodamos a conveniencia la fracción, obtenemos que es 4 ohms. Entonces, la resistencia total en ese sistema es igual a 4 ohms, ¿correcto? Entonces, para nuestro caso, la alternativa A. Fíjense que cuando tengo resistencias apiladas en paralelo, la resultante de todas ellas es mucho menor. Pero cuando tengo resistencias apiladas en serie, la resultante de todas ellas es mucho mayor, porque es la suma. Esto lo vamos a ver cuando hagamos prácticas en laboratorio en el tema de electrónica. Todas las carreras de ETI, de la Escuela de Tecnología de la Información, pues llevamos en algún momento un curso en el cual en el taller comprobamos estas leyes, ¿no? Y físicamente vamos a medir ahí las resistencias utilizando un instrumento, ¿no? Cuando es netamente, para algunas carreras es en tercer semestre, para otras es en cuarta y para otras en sexto semestre, ¿ya? Independientemente. Muy bien. Diagnosticar qué tipo de circuito es en serie o en paralelo. Es el caso número 26. ¿Qué tipo de circuito es ese? A ver, dice serie, me dice Pixar. Ya ha dudado. ¿Por qué le hacen dudar? Vamos a recortar para intentar desarrollar en otro ambiente más donde hay espacio. Vamos a hacerlo por acá, por abajo. Pues, fíjese, ya me olvidé. Bien. Es normal que te genere algunas dudas. Es normal. ¿Ya? Aparentemente está fácil, pero hay que observar con mucho detalle. Mire, dependiendo de qué hilo veas, vas a ver los dos circuitos. Vas a ver un circuito en serie y vas a ver un circuito en paralelo, ¿no? ¿Cómo así, profesor? Dirás usted, ¿no? Si vemos este lado, ahí voy a pintar. Si observamos este lado de acá, esta fila,
vemos de que tanto la resistencia de 3 ohm y de 5 ohm están en serie. Si observamos desde este lado, observamos de que tanto la resistencia de 7 ohms como de 1 ohms también están en serie. Pero si observamos todo el circuito, vemos de que las resistencias que están en la parte superior están en paralelo con las resistencias que están en la parte inferior. ¿Cómo se procede a hacer este tipo de cálculos? Lo recomendable acá es, primero, abordamos el cálculo en cada una de las filas. Entonces, voy a pintar acá el puntito, una línea. Voy a tener una resistencia 1 y acá voy a tener una resistencia 2 y acá se cierra el circuito. Acá, ¿ya? Muy bien. Profe, pero te has olvidado, son más. Sí, yo sé, pero la resistencia 1 justamente va a ser, la resultante de los circuitos en serie que están en la parte superior, y la resistencia 2 va a ser la resultante de los circuitos en serie que están en la parte inferior. Y como observamos, esas resistencias tanto en la parte superior como en la parte inferior están en serie. Por lo tanto, podemos nosotros decir que la resistencia 1 es la suma de los dos que están ahí, de 3 ohm y de 5 ohm. Al final obtengo acá es 8, ¿no? Y la resistencia 2 es la suma de los dos que están también en la parte inferior, de 7 ohms y 1 ohm. O sea, 7 más 1, 8. También es 8. Muy bien. Entonces, ya hemos obtenido que la resultante en la primera fila es 8 ohms. ¿Cómo hemos llegado a esa conclusión? Porque eran en serie y al final se están sumando, porque así me dicen las propiedades de un circuito en serie. Y la resistencia 2 también es igual a 8 ohms. Entonces, ya acá tengo, en este dibujo, en el segundo dibujo, ya tengo un circuito en paralelo, ¿correcto? Si es un circuito en paralelo, la resultante total, vamos a pintar bien, la resultante total de este circuito al final es un circuito en paralelo. Y si es un circuito en paralelo, entonces debo decir que 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2, porque ahí están en paralelo, ¿correcto? Entonces calculamos acá 1 entre la resistencia total es igual a 1 entre 8, porque en realidad es 8, entre 1 entre 8. Fíjense, y volvemos al caso de una fracción homogénea. Entonces voy a tener 1 más 1, acá directamente vamos a hacer el cálculo, 2 y 8. Reducimos, tendremos 1 y acá la mitad es 4. Por lo tanto, la resistencia total aplicando la inversa es 4 ohmios. 4 ohmios. Entonces la resistencia total en este circuito, que aparentemente pues podríamos haber dicho, no, está fácil, ¿no? Es de 4 ohms. ¿Qué es el típico error que pueden cometer acá los compañeros? Pueden decir, ah, mira, todos estos circuitos están en serie. Entonces voy a sumar 3 más 5, 8, más 1, 9, más 7, 16. Y no está 16, ¿no? Entonces me compartes el resultado y te hago otra observación, ¿no? Ese es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque combina tanto circuitos en serie como en paralelo. Y al final lo que se estila hacer es ir resumiendo el gráfico del circuito. Acá hemos hecho un gráfico y al final hemos terminado con eso, ¿no? Un simple gráfico donde la resistencia total, para poder determinarlo, era aplicar la fórmula de resistencias en paralelo y al final obtenemos el valor de 4 ohms.